Si Dios mira, un mensaje poderoso. Grábalo en tu mente. Cuando damos testimonio de esas cosas, nosotros somos instrumentos para Dios. Más poderoso que un teólogo cuando lea la Biblia. Amén. Y eso, hermanos, debemos tenerlo presente, el testimonio de nuestra vida, como Dios nos libró, como Dios nos está sanando. Para muchos hermanos lo están necesitando esa palabra. Saber que tenemos que perdonar, saber que tenemos que ser como Jesús. Amén. Y saben, hermanos, yo estaba orando y pidiendo al Señor una palabra. El pastor me pidió predicar y yo decía, Señor, tienes que darme una palabra a la iglesia. Y bueno, yo venía escuchando el libro de Job, hablaba con mi nieto, los días de Job, y pasaba por la cabeza el tema del sufrimiento, por la cabeza. Y yo tenía en el corazón hablar del sufrimiento y los beneficios que produce el sufrimiento. Amén. Como Dios mira ese sufrimiento de estar con una angustia, con un dolor que nos han dañado, nos han hecho daño, y como Dios a través del sufrimiento nos limpia, nos purifica. Amén. Como también a través del sufrimiento el Señor trata con nosotros cuando somos orgullosos, cuando no queremos perdonar, cuando tenemos alguna querella y tantas otras cosas para formar nuestro carácter, para que podamos servir con excelencia. Pero saben que mañana estaba orando, viendo el pasaje que Dios lee. Y es una alegría tan grande, Señor, gracias. Vamos a ir a Isaías 53, porque Dios es bueno. El Señor es bueno, y cuando le pedimos algo, conforme a su voluntad, cuando le pedimos algo que es para el reino de los cielos, Dios siempre responde. Cuando estamos buscando a Él, Dios siempre responde. Amén. Y el pastor habló en esa introducción: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Angustia, tribulación, desnudez, espada, peligro. En todas esas cosas somos más que vencedores. Amén. 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 Somos más que vencedores. Eso dice la palabra. Amén. Como está escrito: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Amén. Ni ángeles, ni demonios, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada puede separarnos de ese amor. Amén. Así que no le tengamos miedo al sufrimiento. Dice así la palabra. Capítulo 53, versículo 5, comenzamos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Amén. Amén. Hasta aquí quería hablar, hermano. ¿Saben? Yo había notado lo que decía el apóstol San Pablo. Pablo decía que es un privilegio sufrir por Cristo. Filipenses 1:29 dice que es un privilegio sufrir por Cristo. Y este mensaje, hermano, no es muy popular. Que vengamos acá a la iglesia y decir: es un privilegio que estemos sufriendo. Imagínense que yo vengo y le digo: vengo de allá de la plaza de las Piedras, y vengo todo golpeado, machucado, como andaba el apóstol San Pablo cuando predicaba. Y me siento allá en mi asiento con el ojo negro y le pido al pastor para dar un testimonio y subo acá todo deshecho y digo: hermanos, es un gozo, es un privilegio, porque estando predicando, un joven se levantó, se enojó, me apedreó, se levantaron otros jóvenes más, otras personas más y me golpearon. Pero es un gozo para mí el ser golpeado por Jesús, por predicar a Jesús. Muchos de ustedes iban a mirar a los ojos y decir: el hermano Oscar algún problema tiene.
Sin embargo, es lo que dice el apóstol San Pablo, es un privilegio sufrir por Cristo. Y yo no entendía, y le preguntaba al Señor, ¿por qué? ¿Por qué habla Pablo de esto, que es un privilegio? Y allí, en Hechos 9:16, también habla, no solo Pablo, dice, a Pablo le dice, porque yo demostraré, dice Jesús, cuánto es necesario padecer por mi nombre. Amén. El Señor nos llama a servirle y nos llama a padecer por su nombre. Y yo sé que no es agradable el padecimiento, pero sé muy bien que en los tiempos que yo padecí más fue cuando más vi la mano de Dios. Fue cuando vi más los milagros de Dios. Amén. Porque a Pablo mismo se le dijo, él dice que cuando él es débil, es fuerte. Cuando él es debilitado por los problemas y la angustia, Cristo se hacía fuerte en él. Amén. Amén. Aleluya. Y yo puse, Pablo no puede ser masoquista. ¿Puede ser masoquista? No era masoquista. Hoy se predica o predicamos, venga Cristo que todo te va a salir bien. Venía Cristo que vas a ser prosperado. Venía Jesús que vas a ser sanado. Venía el Señor que todo va a estar bien. Y saben que cuando somos nuevos en el Evangelio, cuando venimos al Señor y somos nuevos, el Señor nos toma los brazos, nos consuela, nos mima, nos cura, nos sana, hace enormes milagros. Pero a medida que crecemos y que el Señor nos comienza a llamar para servir, nuestro carácter tiene que ser formado. Y ya no podemos ser como niños, que por cualquier cosa nos enojamos en la iglesia, nos entrompamos. Tenemos que estar preparados para sufrir. Amén. ¿Y por qué leí Isaías? ¿Por qué leí lo que pasó con Jesús? Esa profecía que fue más de 700 años atrás de que viniera Jesús. El profeta Isaías ya estaba profetizando los padecimientos de Jesús, del Mesías, de lo que iba a padecer, lo que iba a sufrir por nosotros. Dice, Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Amén. Amén. En Colosenses 1:24, si alguien me puede acompañar. Vamos a ir a algunos pasajes, vamos a recordar la Biblia. Si alguien lo encuentra, lo lee. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, el que es la iglesia. Ese pasaje, ahora me gozo en las aflicciones de Pablo, porque padezco por Cristo lo que falta por la iglesia. ¿Acaso a Jesús le faltó algo hacer para nuestra salvación? No, estaba toda completa. Jesús vino, murió por nosotros, dio su vida, consumado es, como decía en la cruz del Calvario. Y Él vino a ser el redentor de nuestras almas, a salvarnos, a rescatarnos. Pero ¿por qué Pablo dice, como dice, que hay que terminar una obra? Hermanos, ¿cuánta gente en el mundo hay para ir a rescatar, a predicar el Evangelio? Y Pablo lo que está diciendo, que aunque padezcamos, tenemos que ir a predicar, completar esa obra, porque Jesús nos dejó a nosotros. Como quien dice, Jesús nos abrió la puerta. Él es el Señor el que va con nosotros, pero somos nosotros que tenemos que llevar el mensaje del Evangelio. Y dice Pablo que se gozaba por padecer para cumplir ese ministerio. Aleluya. Hermanos, el Señor nos está llamando a ya no ser niños espirituales, sino que aferrarnos a que si queremos servir a Cristo, vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Afrenta, oprobio, desprecio. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a enojar? No. Tomé a Pablo porque es el ejemplo por excelencia. Pero el Señor
nos muestra algo más excelente. Él lo hizo todo. Allí sufrió en la cruz del Calvario, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero por amor a nosotros. Amén. El 53:4 dice, Isaías 53:4, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros estuvimos por azotado por el herido de Dios. Por el herido de Dios y abatido. Amén. Filipenses 3:10, hermanos. Aleluya. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Amén. Hermanos, Dios no nos va a pedir que moramos por la salvación porque Él ya lo hizo. Pero acá Pablo nos dice que tenemos que ser semejantes a Él. Morir por Cristo, morir al yo, morir a nosotros, por dar la vida para el Señor. Amén. El apóstol San Pablo nos habla que tenemos que ser semejantes a Él. Jesús lo dio todo. No escatimó nada, dice la palabra. El Padre lo dio, Él lo dio. Y a nosotros se nos dio el privilegio, dice el apóstol San Pablo, no tan solo de creer, sino de sufrir por Él. Hemos creído en Él. Es un privilegio que el Espíritu Santo hizo en nuestro corazón. Amén. Para que pudiésemos abrirlo para creer en Él. Pero también hoy el Señor nos llama a padecer por Él. Amén. No los veo muy felices, pero es una experiencia que nos habla la palabra. Y tenemos que estar preparados. Y yo sé que es difícil dar gracias cuando estamos pasando por lucha. Y tal vez yo no sea el ejemplo más grande, si bien he pasado por dolores grandes. Pero acá en la congregación hay hermanos que han padecido aún más. Y es difícil. Señor, te agradezco por las pruebas y las luchas. Amén. Porque hoy no soy el mismo. Aleluya. Hoy tú trabajaste en mí gracias a los problemas y a las luchas. Sí, Señor. Amén. Amén. El Señor quiere moldearnos. Dice allá en el Antiguo Testamento, lo que en la memoria, el candelabro de oro tenía unas flores y fueron todas hechas a martillo. Y Dios muchas veces trata con nosotros con golpes para moldearnos, para darnos forma. Amén. Amén. Porque la forma que tiene que ser la nuestra es como Jesús, manso y humilde, dice la palabra que era Jesús. Amén. Era obediente. Amén. Y acá el apóstol San Pablo, yo estoy hablando de lo que pasó, el ejemplo de Jesús y el ejemplo del apóstol San Pablo. Y dice Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Amén. Yo puse en 2 Corintios 11:28, vamos a leerlo y vamos a llevarlo a la práctica de lo que nos quiere hablar el Señor. 2 Corintios 11:28 dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Quien enferma y yo enfermo, a quien se le hace tropezar y yo no me indigno. Si es necesario, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Amén. Hermanos, Pablo tenía esa preocupación, esa carga por los hermanos, por la iglesia, por la obra. Y eso es completar el sufrimiento de Cristo. Que nosotros tengamos la carga por los hermanos, la carga por la obra, para no ser piedra de tropiezo, para anhelar que la obra esta avance, para trabajar para que la obra avance. Amén. Al apóstol San Pablo no le importaba sufrir para que la obra avanzase. Y créanme que a través del apóstol San Pablo hoy tenemos
estas preciosas cartas. Porque él, estando en la cárcel, escribió muchas de estas cartas. Y si el diablo pensó que lo iba a destruir, hoy tenemos las gloriosas cartas para nosotros, para la edificación de nuestras vidas. Amén. Pero Pablo tuvo que sufrir, padecer. Entonces, si somos llamados para algo en la obra, no solamente para estar sentados ahí, tenemos que tener presente que vamos a sufrir. Y no podemos ofendernos por cualquier cosa. No podemos enojarnos por cualquier cosa. No podemos tirar la toalla por cualquier cosa. Tenemos que seguir adelante, porque el Señor nos dijo que iba a estar acompañándonos todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 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 Aleluya. Isaías, volvemos a Isaías 53:5, dice: más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Esto nos muestra cuánto odia a Dios el pecado. El pecado es lo que nos separa de Dios. Y Jesús vino a ser molido. Dice que su cuerpo fue desfigurado. No tenía parecer. Desfigurado a causa de los pecados nuestros, de la humanidad. Siendo que Él era sin pecado, sin mancha, limpio. Y Jesús dio su vida para que nosotros fuéramos curados, para que nosotros fuéramos sanados. Amén. Ahora, hermanos, con esa imagen, ¿ustedes creen que no, como dice Pablo, no tenemos que nosotros también padecer algún sufrimiento para ir a aquellos que están pasando mal? Muchas veces son nuestros compañeros de trabajo, muchas veces nuestra familia, que nos agreden, que nos afrentan, a veces hablando, a veces mirándonos, de reojo, sobrándonos. ¿Qué debemos hacer? Señor, perdónanos por Jesús. Orar, padecer. Algún hermano acá dentro de la iglesia, es muy común, cuando estamos en la carne, enojarnos. El Señor nos llama a que crezcamos, a que maduremos. El apóstol Pablo dice que debemos ser perfectos. La palabra perfecto no es la traducción más correcta. Debemos ser maduros, completos, crecidos en la fe. No puede venir cualquier cosa y llevarnos, apartarnos. Cualquier problemita, ya nos vamos de la iglesia, o ya nos enojamos, o ya dejamos de servir, o ya dejamos de orar. El Señor nos llama a que crezcamos, a que maduremos y que tengamos presente que el Evangelio lleva sufrimiento, tribulación, angustia. Amén. Amén. Y sacar ese paradigma. Muchos creen que porque nos ven felices es porque todo nos va bien. No, nos ven felices porque tenemos a Cristo. Porque todos estamos padeciendo una cosa u otra. Pero el Señor es el que nos da el gozo. El Señor es nuestra fortaleza. Y si estamos felices, no es porque estemos exentos de problemas. Estamos felices porque el Señor está en nuestro corazón, en nuestra vida. El Espíritu Santo vino a ser morado en nuestra vida. En el antiguo tiempo, Salomón hizo un templo donde se reunían y la presencia de Dios, la nube bajaba. Pero hoy somos nosotros su iglesia, su pueblo, porque Él viene a habitar a nuestros corazones. Somos templos vivientes. Y ese es el gozo. Cuando estamos débiles, dice que el Espíritu Santo nos anima. ¿Amén? Cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo nos ayuda. Cuando estamos débiles. Porque Él es nuestro enseñador, nuestro abogado, nuestro paracleto. Entonces, hermanos, para estar bien no quiere decir que no tengamos problemas. Vienen problemas, oramos: Señor, dame fuerza para superarlo. Señor, dame fuerza para superar la ofensa. Señor, dame fuerza para perdonar. Señor, ayúdame, porque yo he decidido seguirte y sé que tú nos dijiste
que en el mundo tendríamos aflicción. Cuando habla del mundo, habla de todo lo que nos rodea, aún nuestra familia, aún los más cercanos. Pero no tengan miedo, tengan mi paz. Amén, porque la paz que yo doy no es como la que da el mundo. Amén. Esa es la promesa, y en eso nos tenemos que aferrar. Amén. Segunda de Corintios 11:23. Estábamos. No, vamos a leer ahora. Soy ministro de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro del río, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de lo que impide peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro de falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además en otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. Amén. Amén. Todo eso sufría Pablo. Y además de todo, él estaba preocupado por la iglesia, por los hermanos. Amén. Dios nos llama. Dios nos llama a ser maduros, como le decía. El apóstol Pablo es un buen ejemplo, pero el mayor es Jesús. Él lo sufrió todo por nosotros. Cuando la carne quiera dominarnos y queramos enojarnos por algo o con alguien, pensemos que Jesús perdonó aún a aquellos que lo estaban matando, lo dejaban golpeando, lo escupían, le clavaban una corona de espinas. Yo le decía el otro día a Daniel, un ejemplo tonto, pero cuando voy al dentista y me habla la inyección, yo digo entre mí, estoy pensando, yo no me puedo quejar si Jesús aguantó clavos en las manos. ¿Cómo voy a quejar porque me estaba en una anestesia? Y así tenemos que pensar, ¿cómo voy a quejar yo si me ofenden y no hacen algo cuando Jesús nos soportó todo por amor? Aleluya. Amén. Aleluya. Isaías 53, volvemos a Isaías 53:6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús estuvo dispuesto a dejar su trono de gloria, a dejar ese lugar para venir a hacerse hombre, 100% hombre y 100% Dios, pero sufrió con nosotros, padeció hambre, padeció frío. Amén. Sin pecado, dice la Biblia, porque no hubo pecado en sus labios, por nuestra vida, para salvarnos. ¿Qué hubiese sido cada uno de nosotros si no hubiese habido alguien que entendió ese mensaje y vino un día cuando nosotros también estábamos descarriados? Cuando nosotros estábamos alejados y se arriesgó a que nosotros cuando estábamos descarriados le dijéramos: anda para allá, no me molestes con Dios, no quiero saber nada, que lo despreciáramos o que de alguna forma lo ofendéramos. Sin embargo, hubieron personas que nos predicaron el Evangelio, soportando el oprobio, soportando que lo rechazaran. Y hoy Dios quiere que nosotros hagamos eso, que vayamos, como hizo Jesús, que vino a esta tierra a salvarnos a nosotros. Así, dice Pablo, que tendremos que completar la obra, padeciendo como padeció Cristo también, si fuera necesario. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros no hemos sufrido hasta la sangre, como dice la Biblia. Nuestro sufrimiento ha sido, a veces nos rechazan los folletos, nos echan algún insulto. Pero hermanos, hay lugares que hay hermanos que están sufriendo aún la muerte por predicar a Cristo. Y tenemos que tener eso presente, porque el Señor es bueno. El Señor dice: gozaos cuando lo insulten, cuando lo desprecien,
porque el galardón es grande en los cielos. Grande la recompensa del Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima vez que seamos ofendidos? Que seamos agraviados, Señor, por tu nombre, por predicar tu palabra, yo me gozo. Amén. Aun cuando estamos con dolor, con enfermedad, yo me gozo. Amén. Vamos a concluir. Y dice 53:12 Isaías: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por transgresores. Amén. Qué maravilloso es el Señor. Dice nuestro Padre, lo pondrá en lo alto con los grandes. Y hoy el Señor resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, orando y intercediendo por nosotros. Y un día vendrá, amén, y toda rodilla se doblará delante de él, aquel que menospreciaron. Amén. Y vendrá con su pueblo, con su iglesia. Amén. A juzgar al mundo. ¿Quiénes van a estar allí? La pregunta es, cuando venga Jesús, en la restauración del tiempo, en el gran milenio, tenemos que estar nosotros, hermanos. Pero antes de sacar la tierra, dice la palabra, vamos a sufrir, vamos a padecer por predicar, con lágrimas, dice la palabra. Sembraron, para sembrar con regocijo. Amén. Tenemos una esperanza muy grande. Y dice allí, en Hebreos 12, hermanos, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Amén. Hermanos, despojémonos del lastre del pecado, despojémonos de las cosas que nos atan a este mundo, dice la palabra acá, y corramos con paciencia esta carrera de la fe, considerando a aquel que lo hizo todo por nosotros, dio su vida por nosotros. Entonces, hermanos, corramos esta carrera de la fe con nuestros ojos puestos en Jesús. Amén. Y si hemos de sufrir, tengamos gozo. Dice allí, en Hebreos 5:40, en el libro de los Hechos 5:41, que el apóstol Pedro y Juan, cuando volvieron de ser menospreciados, insultados, agredidos por los fariseos porque habían hecho un milagro de la puerta hermosa, dice que volvieron a su gente gozosos de haber padecido por el Evangelio, gozosos por padecer por Jesús. Eso eran nuestros hermanos, la iglesia primitiva. Entonces, si hemos sido desviados por las prédicas, si hemos sido desviados por una iglesia que está predicando solamente sanidad y prosperidad, tengamos presente esto: Dios nos llamó a otra cosa. Dios nos llamó a sufrir por el Evangelio. Dios nos llamó a seguir predicando, a seguir amando a aquellos que nos odian, nos rechazan. Es difícil, sí es difícil. Precisamos la ayuda del Señor. Precisamos que el Señor nos llene, nos revista cada día de su poder, de su gracia. Amén. Porque es difícil, como dijo,
Yo mira, cuando son personas tan cercanas, perdonar el daño. Pero si no perdonamos, no avanzamos, no crecemos. Si no perdonamos, no podemos crecer. Estamos estancados, tenemos un techo. Cuando nos despojamos del lastre, dice acá la Biblia, cuando dejamos esa carga, esa mochila, y decimos, mira, no me dañaste, pero yo ya tengo a Jesús, yo te perdono, tengo una nueva vida, tengo gozo, tengo promesas eternas, la promesa de la vida eterna, la promesa de cosas grandiosas, porque yo ya no miro las cosas terrenales, porque lo que está acá en la tierra se va a corromper con el orín, los ladrones la van a minar, pero lo que está en los cielos, lo que estamos cosechando son cosas eternas que nadie nos podrá quitar. Y la Biblia habla de coronas que Dios tiene preparadas para nosotros. El Señor tiene recompensas. Pero hermanos, mientras estemos en este cuarto, en este tabernáculo acá en la tierra, vamos a sufrir a causa del pecado. El pecado que tenemos, que ese viejo hombre que quiere abrazarnos, apretarnos muchas veces, que quiere que volvamos a hacer lo que éramos antes, blasfemos, adúlteros, mentirosos. Y tenemos que luchar contra eso. Y tenemos que luchar contra lo que está en el mundo y contra Satanás, el adversario. Hermanos, pero como se leyó acá, en todas esas cosas somos más que vencedores. Por aquel que nos amó, por Jesús. Él es nuestro general. Él es el que pelea por nosotros. Nosotros tan solo tenemos que ir, tan solo tenemos que hacer su voluntad. Y Dios hará todo. Amén. Porque es el Espíritu Santo el que convence a las personas. Es el Espíritu Santo que va a hablar a las personas el corazón y va a convencer. Cuando yo leí esta palabra, el Señor me confrontaba a mí, porque ciertamente no era para los hermanos, era para toda la iglesia, era para mí también. Y yo tuve que decirle, Señor, tengo que crecer más. Tengo que aprender a soportar más. Se me tienen que ir las cosquillas. Yo sé que tengo mucha tolerancia, pero aún no he soportado hasta la sangre, dice la Biblia. Entonces, preparémonos, hermanos, porque si Dios está llamando a esta iglesia, como creo que está llamando a esta iglesia, para cosas grandes, amén. Ahí en el mundo vamos a sufrir aflicción cuando salgamos a predicar. Vamos a sufrir aflicción porque el diablo no está conforme cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, como lo estuvo con el apóstol San Pablo, que quiso destruirlo. Pero hoy sigue estando las cartas de Pablo, sigue predicando el apóstol San Pablo, no pudieron destruirlo. Y así nosotros, hermanos, si queremos dejar una huella en esta tierra, en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, tenemos que prepararnos y asirnos, abrazarnos de este pensamiento, que vamos a sufrir persecución, angustia, tribulación, todo eso está preparado. Ustedes, hermanos, ¿están dispuestos a sufrir por Cristo? Amén. Todos, amén. La recompensa es grande, hermanos. Dios